Si Parménides tenía razón y el movimiento y la pluralidad son imposibles, ¿cómo convencer a quienes se fían de sus sentidos y ven cosas que se mueven y cambian por todas partes? Zenón de Elea, su discípulo, ideó un método para defender a su maestro sin necesidad de repetir sus argumentos. En lugar de afirmar directamente que el movimiento no existe, Zenón concedía las premisas de sus adversarios y les mostraba que, de aceptarlas, se seguían contradicciones aún más inaceptables. Así nacieron sus célebres paradojas: Aquiles y la tortuga, la flecha que nunca alcanza su blanco, la dicotomía que impide dar el primer paso. En esta lección examinaremos el método zenoniano, sus paradojas contra el movimiento y la pluralidad, y el legado de un pensador que, sin afirmar nada, lo cuestionó todo. El problema que Zenón aborda es, en esencia, el mismo que el de Parménides: mostrar que el movimiento y la pluralidad son imposibles. Pero su manera de enfrentarlo es radicalmente distinta. Parménides había construido un argumento positivo. El ser es, el no ser no es, y de ahí se siguen los atributos del ente. Zenón, en cambio, no afirma nada directamente. Su estrategia es conceder al adversario todo lo que pide y luego demostrar que, de esas concesiones, se derivan contradicciones insostenibles. Este problema tiene dos dimensiones. La primera es dialéctica. Zenón no dice, el movimiento no existe. Dice, supongamos que existe, como vosotros afirmáis. Veamos a dónde nos lleva eso. Y lo que sigue es una cadena de razonamientos que concluyen absurdos. Si Aquiles nunca alcanza a la tortuga, si la flecha está siempre quieta, si no podemos ni siquiera dar el primer paso, entonces algo falla en nuestras nociones de espacio, tiempo y movimiento. Zenón no nos dice qué falla exactamente, solo nos muestra que algo falla. La segunda dimensión es lógica. El objetivo último de Zenón no es destruir la física, sino defender a Parménides. Si las alternativas al monismo eleático conducen a contradicciones, entonces el monismo eleático, por contraintuitivo que sea, es la única posición racionalmente defendible. No hace falta demostrar que Parménides tiene razón. Basta con demostrar que todos los demás están equivocados. La ruptura metodológica es profunda. Antes de Zenón, los filósofos argumentaban a favor de sus tesis. Zenón inaugura un estilo nuevo: argumentar en contra de las tesis ajenas. La reducción al absurdo, que ya había aparecido tímidamente en Parménides, se convierte con Zenón en una herramienta filosófica sistemática. No es un recurso ocasional, es el método mismo. Lo que sabemos de Zenón nos ha llegado a través de un puñado de testimonios indirectos. No conservamos ninguna obra original suya. Todo depende de lo que otros autores, a menudo hostiles, quisieron citar o refutar. La fuente principal es Aristóteles. En los libros sexto y octavo de la física, Aristóteles expone y discute las paradojas del movimiento con cierto detalle. Sin él, simplemente no conoceríamos los argumentos de Zenón. Pero Aristóteles no es un transmisor neutral. Expone las paradojas para refutarlas, y su presentación puede no reflejar con exactitud la formulación original. No sabemos hasta qué punto las paradojas que leemos en Aristóteles son las mismas que Zenón formuló. La segunda fuente fundamental es Simplicio, el filósofo neoplatónico del siglo VI. En sus comentarios a la física de Aristóteles, Simplicio cita algunos fragmentos literales de Zenón. Son pocos y breves, pero nos permiten entrever el estilo del original. Un razonamiento seco, encadenado, sin concesiones retóricas. Esas citas son lo más parecido que tenemos a la voz directa de Zenón. Platón, en su diálogo Parménides, ofrece un retrato literario de Zenón como el joven discípulo que ha escrito un libro en defensa de su maestro. Allí Zenón explica su método: conceder las premisas de los adversarios de Parménides y mostrar que de ellas se siguen consecuencias aún más ridículas que las tesis eleáticas. Es una fuente valiosa para entender la intención de Zenón, aunque no para conocer el detalle de sus argumentos. Los problemas hermenéuticos son, por tanto, considerables. No tenemos el texto original. Dependemos de un transmisor que refuta lo que transmite. Los fragmentos literales son escasos y breves, y la reconstrucción del orden y la extensión de los argumentos originales es, en buena medida, conjetural.
Zenón vivió en Elea, la misma colonia griega del sur de Italia que había visto nacer la escuela eleática con Parménides. Era una generación más joven que su maestro, quizá unos 25 años menor, y la tradición lo presenta como su discípulo más cercano. Platón, en el diálogo Parménides, lo retrata como un hombre inteligente, leal y apasionado por la argumentación. Las circunstancias en las que Zenón escribió su libro de paradojas son eminentemente polémicas. Las tesis de Parménides, que el ente es uno, inmóvil, indivisible, habían provocado burlas y objeciones. ¿Cómo tomar en serio a alguien que niega lo que todo el mundo ve? Zenón no respondió repitiendo los argumentos de su maestro. Respondió atacando. Su libro no defendía directamente a Parménides. Mostraba que las posiciones de sus adversarios conducían a contradicciones aún más grotescas. Si aceptar la pluralidad lleva a decir que una misma cosa es finita e infinita, grande y pequeña, semejante y desemejante al mismo tiempo, entonces quizá la negación parmenídea de la pluralidad no era tan descabellada. Los adversarios probables de Zenón eran, en primer lugar, los pitagóricos. Su cosmología, basada en la pluralidad de las cosas y en el movimiento de los astros, era el blanco natural de una defensa del monismo eleático. Pero también los atomistas incipientes, Leucipo y Demócrito, pueden haber estado en su punto de mira. Las paradojas de la flecha y del estadio atacan directamente la noción de partículas indivisibles que se mueven en el vacío. Una tradición tardía, recogida por Diógenes Laercio, cuenta que Zenón murió torturado tras participar en un intento de derrocar al tirano de su ciudad. La anécdota es probablemente legendaria, pero refleja la imagen de Zenón como un hombre de convicciones firmes, dispuesto a llegar hasta el final en defensa de lo que creía. La tesis fundamental de Zenón es tanto metodológica como filosófica. No se trata de un nuevo principio sobre la realidad, sino de una nueva manera de argumentar sobre ella. Zenón no dice, el movimiento no existe. Dice, supongamos que existe, como vosotros afirmáis. Veamos qué se sigue de ahí. El método es la reducción al absurdo, y Zenón lo convierte en el corazón de su filosofía. Se conceden las premisas del adversario. Por ejemplo, que hay muchas cosas, o que el espacio y el tiempo son divisibles, y se deducen de ellas consecuencias. Si esas consecuencias son contradictorias, entonces algo falla en las premisas. No hace falta decir qué falla exactamente. Basta con mostrar que las premisas conducen a un callejón sin salida. Uno de los fragmentos conservados por Simplicio ilustra perfectamente esta estrategia. Zenón comienza con una concesión. Supongamos que las cosas son muchas. Si son muchas, entonces cada una debe tener algún tamaño, porque lo que no tiene tamaño no existe. Pero si cada una tiene tamaño, entonces entre dos cosas siempre hay una tercera, y entre esas tres hay más, y así hasta el infinito. Cada cosa será, por tanto, infinitamente grande. Pero al mismo tiempo, si dividimos cualquier cosa en sus partes, cada parte tendrá que tener algún tamaño, y la suma de infinitas partes con tamaño dará un todo infinito. La pluralidad conduce a la conclusión de que cada cosa es a la vez infinitamente pequeña e infinitamente grande. Una contradicción. La defensa de Parménides es, por tanto, indirecta. Zenón no argumenta a favor del monismo eleático. Argumenta en contra de todo lo que no es el monismo eleático. Si la pluralidad es contradictoria, si el movimiento es imposible, entonces Parménides tenía razón. Y tenía razón no porque sus argumentos fueran mejores, sino porque los de sus adversarios son peores. Las paradojas de Zenón son los argumentos concretos con los que aplica su método de reducción al absurdo. Las más célebres son las 4 paradojas del movimiento, transmitidas por Aristóteles. La primera es la dicotomía. Para recorrer una distancia cualquiera, antes hay que recorrer la mitad de esa distancia. Pero antes de recorrer esa mitad, hay que recorrer la mitad de la mitad. Y antes, la mitad de esa mitad. La serie no termina nunca. Siempre hay una mitad anterior que recorrer. Si el espacio es infinitamente divisible, el movimiento ni siquiera puede comenzar. La segunda es Aquiles y la tortuga. Aquiles, el más veloz de los griegos, echa una carrera contra una tortuga a la que concede cierta ventaja.
Cuando Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, ella ya ha avanzado un poco. Cuando Aquiles llega a ese nuevo punto, la tortuga ha avanzado otro poco. La distancia se reduce infinitamente, pero Aquiles nunca la anula del todo. El más rápido nunca alcanza al más lento. La tercera es la flecha. Consideremos una flecha en vuelo. En cada instante de su trayectoria, la flecha ocupa un espacio exactamente igual a sí misma. Pero ocupar un espacio igual a sí mismo es estar en reposo. Si en cada instante la flecha está en reposo, entonces no se mueve en ningún instante. Y si no se mueve en ningún instante, no se mueve en absoluto. La cuarta es la del estadio. Dos filas de cuerpos iguales se desplazan en direcciones opuestas a la misma velocidad. Una fila pasa junto a la otra en la mitad del tiempo que tarda en pasar junto a una fila en reposo. La mitad del tiempo resulta ser igual al doble del tiempo. Aristóteles la considera la más débil, pero ataca directamente la noción de velocidad relativa. Las paradojas de la pluralidad atacan la idea de que existan muchas cosas. Si hay muchas cosas, tienen que ser en número finito, exactamente tantas como hay, pero también infinitas, porque entre dos cosas siempre hay otras, y entre esas otras, más. Además, cada cosa tiene que tener algún tamaño, porque lo que no tiene tamaño no existe. Pero entonces cada cosa será infinitamente grande, porque la suma de infinitas partes con tamaño es infinita. Y al mismo tiempo, cada parte será infinitamente pequeña. La paradoja del grano de mijo ataca la percepción sensorial. Un solo grano de mijo no produce ningún sonido al caer, pero un montón de granos sí produce sonido. ¿Cómo es posible que la suma de muchos silencios produzca un sonido? Si el sentido del oído fuera fiable, tendría que oírse también el grano individual. Zenón no niega que oigamos el montón, niega que podamos fiarnos de lo que oímos. Las implicaciones de las paradojas de Zenón desbordan el contexto polémico en el que fueron formuladas y alcanzan a la física, las matemáticas y la lógica de todos los siglos posteriores. La primera implicación es la apertura del problema del continuo. Las paradojas del movimiento plantean una cuestión que ni la física ni las matemáticas han dejado de debatir desde entonces: ¿cómo se compone una magnitud continua? Si el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles, entonces entre dos puntos siempre hay infinitos puntos, y recorrerlos todos en un tiempo finito parece imposible. Pero si, por el contrario, el espacio y el tiempo están compuestos de unidades indivisibles, átomos de espacio y de tiempo, entonces el movimiento se descompone en una sucesión de estados de reposo, y la flecha nunca se mueve. Zenón no resuelve el dilema, lo inaugura. La segunda implicación es la respuesta de Aristóteles, que marcará la física durante 2 milenios. Aristóteles distingue entre el infinito potencial y el infinito actual. El espacio y el tiempo no están hechos de infinitas partes que existan todas a la vez. Son divisibles, sí, pero no están divididos. Las mitades no existen antes de que las tracemos. El infinito no es un conjunto completo de puntos, sino la posibilidad inagotable de seguir dividiendo. Con esta distinción, Aristóteles cree resolver las paradojas de la dicotomía y de Aquiles. Pero la cuestión dista de estar cerrada. La tercera implicación es la herencia en las matemáticas modernas. Cuando Newton y Leibniz desarrollan el cálculo infinitesimal en el siglo XVII, retoman de lleno el problema de Zenón. Las series infinitas convergentes, como la suma de un medio más un cuarto más un octavo, que converge exactamente en 1, ofrecen una solución matemática a la dicotomía y a Aquiles. Ya en el siglo XX, Bertrand Russell y la filosofía analítica releen a Zenón como un precursor de problemas lógicos profundos sobre el infinito, la continuidad y la teoría de conjuntos. La cuarta implicación nos devuelve a la función original de las paradojas, la defensa de Parménides. Las paradojas cumplen su objetivo. Muestran que las alternativas al monismo eleático, aceptar la pluralidad, el movimiento, la fiabilidad de los sentidos, conducen a contradicciones. Zenón no demuestra que Parménides tenga razón, pero demuestra, con una eficacia que ha mantenido en vilo a los filósofos durante siglos, que sus adversarios no la tienen. Las paradojas de Zenón han fascinado y desconcertado durante siglos.
4 problemas interpretativos destacan por su persistencia. El primer problema es el de su validez lógica. ¿Son las paradojas argumentos impecables o sofismas que esconden alguna trampa? Si son válidas, ¿por qué nadie acepta sus conclusiones? Nadie deja de caminar porque Zenón haya demostrado que el movimiento es imposible. Pero si son sofismas, ¿dónde está exactamente el error? La dificultad para localizarlo con precisión es lo que ha mantenido vivas las paradojas. Cada época ha creído refutarlas, y cada época ha descubierto que la refutación no era tan concluyente como parecía. El segundo problema es el de los presupuestos que las paradojas asumen sobre el espacio y el tiempo. Si Zenón presupone que el espacio es infinitamente divisible, entonces las paradojas atacan la noción de continuo. Pero si presupone que el espacio está compuesto de unidades indivisibles, entonces atacan el atomismo. La cuestión no es menor. Según que presupongamos, las paradojas se dirigen contra unos adversarios u otros. ¿Eran los pitagóricos, que defendían la divisibilidad infinita? ¿Eran los atomistas, que postulaban partículas indivisibles? La respuesta determina el lugar de Zenón en el debate filosófico de su época. El tercer problema afecta al estatuto filosófico del propio Zenón. ¿Hay una doctrina positiva detrás de sus paradojas o su único propósito es destruir las posiciones ajenas? Platón lo presenta como un defensor de Parménides, y ciertamente esa es la función de sus argumentos. Pero un filósofo que solo refuta, ¿es un filósofo en sentido pleno o simplemente un polemista especialmente hábil? La pregunta no es retórica. Obliga a reflexionar sobre si la filosofía puede consistir únicamente en mostrar los errores de los demás. El cuarto problema es el de la atribución. Aristóteles solo menciona explícitamente las 4 paradojas del movimiento. Otras fuentes, como Simplicio, atribuyen a Zenón las paradojas de la pluralidad y la del grano de mijo. ¿Son todas auténticas? ¿O algunas son ampliaciones posteriores, desarrolladas por otros miembros de la escuela eleática y atribuidas a Zenón por comodidad? La cuestión es difícil de resolver con las fuentes disponibles. El debate sobre Zenón ha estado dominado por 3 lecturas que difieren en la valoración de sus paradojas y en la naturaleza de su proyecto filosófico. La primera es la de Aristóteles, que es al mismo tiempo la primera refutación y la primera interpretación de Zenón. Aristóteles responde a las paradojas del movimiento con su célebre distinción entre el infinito potencial y el infinito actual. Una distancia no está compuesta de infinitas partes que existan todas a la vez. Es divisible, sí, pero no está dividida en acto. Las mitades no preexisten al movimiento, las trazamos nosotros al recorrerlas. Las paradojas de Zenón, según Aristóteles, confunden estos 2 sentidos del infinito. La física aristotélica, en buena medida, nace como una respuesta a los desafíos planteados por Zenón. La segunda lectura es la de Bertrand Russell, quien en 1903 reivindicó a Zenón como un precursor de la lógica y las matemáticas modernas. Para Russell, las paradojas no son sofismas ni juegos verbales. Son el descubrimiento de problemas auténticos sobre la naturaleza del continuo, el infinito y la relación entre el espacio, el tiempo y el movimiento. La teoría de conjuntos de Cantor y el análisis de las series infinitas convergentes ofrecen, según Russell, una solución matemática rigurosa a la dicotomía y a Aquiles. Zenón no se equivocaba. Estaba señalando dificultades reales que la matemática de su tiempo no podía resolver. La tercera lectura es la de Owen, quien en 1958 propuso una interpretación dialéctica. Para Owen, Zenón no afirma absolutamente nada. No hay una ontología zenoniana, no hay una doctrina positiva detrás de las paradojas. Todo su pensamiento es un método: conceder las premisas del adversario y deducir de ellas contradicciones. Zenón no necesita tener razón sobre el mundo. Le basta con mostrar que sus adversarios no la tienen. La filosofía de Zenón no es una doctrina, sino una práctica argumentativa. Llegamos al final de nuestro recorrido por Zenón de Elea. 3 ideas para recordar. Primera, el método como filosofía. Zenón no nos ha dejado una doctrina sobre el ser, como Parménides, ni una cosmología, como los milesios. Su filosofía es un método: conceder las premisas del adversario y deducir de ellas consecuencias contradictorias.
Con él, la reducción al absurdo deja de ser un recurso ocasional y se convierte en una herramienta filosófica sistemática. Se puede hacer filosofía sin afirmar nada. Basta con mostrar que el adversario no puede afirmar lo que afirma sin contradecirse. Segunda, las paradojas como defensa de Parménides. Las paradojas del movimiento, de la pluralidad y de la percepción cumplen el objetivo para el que fueron diseñadas. Muestran que aceptar lo que los sentidos nos dicen, que hay muchas cosas, que se mueven, que podemos fiarnos de lo que vemos y oímos, conduce a contradicciones. Zenón no demuestra que Parménides tenga razón, pero demuestra, con una eficacia que ha resistido siglos de escrutinio, que sus adversarios no la tienen. Tercera, un legado que desborda su época. Las paradojas de Zenón abrieron el problema del continuo, y ese problema no ha dejado de dar frutos. Aristóteles construyó su física en parte para responderle. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal enfrentándose a sus desafíos. Cantor, Russell y la filosofía analítica del siglo XX siguieron discutiendo sus argumentos. Pocos filósofos han hecho tanto con tan poco. Unas cuantas páginas de paradojas han mantenido en vela a los sistemas de todos los demás. Zenón no construyó un sistema, pero sus preguntas han mantenido en vela a los sistemas de todos los demás. Para quienes deseen profundizar en Zenón, las fuentes imprescindibles comienzan con las ediciones clásicas de los fragmentos. La de Diels y Krantz sigue siendo la referencia canónica para el texto griego. La traducción comentada de Kirk, Reiben y Scofield, publicada en español por Gredos, ofrece un excelente acceso al contexto. La edición de Alberto Bernabé en Alianza es la más accesible para el lector hispanohablante. En cuanto a los estudios, la física de Aristóteles, en sus libros sexto y octavo, sigue siendo el texto fundamental. Es allí donde se exponen y discuten por primera vez las paradojas. En el ámbito hispanohablante, José Solana Dueso ha dedicado una monografía a Zenón de Elea y el infinito, publicada en 1996, que analiza las paradojas desde la perspectiva de la filosofía y las matemáticas. Alejandro Vigo, en Zenón de Elea y el método dialéctico de 2002, ofrece un estudio riguroso del método zenoniano y su lugar en la tradición eleática. En la próxima lección abordaremos a Meliso de Samos, el tercer gran representante de la escuela eleática. A diferencia de Parménides, Meliso concibe el ente como infinito, y a diferencia de Zenón, argumenta de forma directa, sin recurrir a la reducción al absurdo. Examinaremos su defensa del monismo, sus diferencias con Parménides y su influencia en el atomismo posterior. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.